11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commenced, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. Hoy conversé con la actual presidenta de la Asociación Chilena del Espacio, Loreto Moraga. Loreto me contó cómo está la situación actual de Chile con respecto al espacio, sus políticas y cómo ve el futuro de Chile en el sector espacial. Conversar con Loreto fue fascinante e inspirador y siento que me quedaría corto haciendo cualquier tipo de presentación de Loreto, por eso prefiero que la escuchen en nuestra conversación, donde me deja con la sensación de que Chile tiene muy buenos cimientos para esta nueva era espacial. Los dejo con este gran capítulo. Loreto, te doy la bienvenida al podcast Otro Planeta. Primero que todo, como siempre digo, agradecerte porque me diste el tiempo de poder conversar un ratito. Para partir, me gustaría que te presentaras y nos contaras cómo estás relacionada al espacio. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. La verdad es que es un honor estar en esta lista tan selecta de interlocutores que has tenido tú en tu programa. Así que he escuchado varios de los podcasts y realmente me siento complacida de haber sido considerada para esto. Bueno, yo soy abogado de la Universidad de Chile. Egresé el año 95, hace muchísimo tiempo ya. Y comencé trabajando en un estudio que se dedicaba a los seguros, con un área muy importante en seguros de transporte. Ahí trabajé con transporte terrestre, marítimo, y cuando llegué al transporte aéreo, conocí una industria que me enganchó en particular, ya porque es muy dinámica, muy tecnológica, y me pareció que si los seguros relacionados a esa industria eran interesantes, más lo iba a hacer la industria civil. Y empecé a dedicarme a esa área, formando básicamente empresas operadoras aéreas. Hasta el año 2007, ahí renuncié a esa firma legal, nacieron mis hijos, ¿ya? Y la maternidad se volvió un poquito incompatible, como eran las cosas en esos años. Claro. Y me independicé, y la verdad es que ahí el desafío fue trabajar como un asesor legal independiente, pero tratando de quedarme en la industria que ya me gustaba. Ya los abogados tenemos la ventaja de que podemos trabajar ampliamente en temas y uno puede de alguna manera sobrevivir de muchas formas, pero el desafío era hacerlo en aquello que me gustaba. Y bueno, empecé a buscar trabajo y me pasó que las empresas chilenas se complicaban mucho con mi maternidad, increíblemente. Total. Algo que hoy en día sería sancionado. En aquella época la verdad es que te lo encontraban, ya te preguntaban si tenías Complicado. Entonces fue complicado, fue muy complicado. Pero recibí por ahí buenos consejos que me dijeron, oye, búscate empresas extranjeras y puedes zafar en el fondo de todo eso. Y así fue. Justo en el año 2008 se formó la Asociación Chilena de Helicópteros y varios operadores me conocían porque yo había formado sus empresas respectivamente. Entonces me invitaron a participar, era mi know-how, ya estaba independiente, así que no tenía nada que perder. Y aprendí también ahí que era muy importante to show up, como dicen los gringos, o sea, estar siempre presente en los temas que te interesan. O sea, las oportunidades no llegan, no existe la suerte. Existen las oportunidades con las que uno se entrecruza producto de tu trabajo, porque te muestras, porque estás en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y eso uno lo prepara, uno lo estudia y hay que invertir. O sea, yo pagué mis tickets para ir a la FIDAE por mucho tiempo.
y pagué el ticket para ir al Wind of Change, por ejemplo, los seminarios y las conferencias dentro de la FIDAE, porque había que estar en ese mercado, había que estar en los temas, tenías que conocer a los grandes exponentes, y ahí ese es un trabajo de años, que todos los profesionales tenemos que estar dispuestos a hacer, sobre todo si queremos trabajar en forma independiente. Y por cierto, me enganché fuertemente con la industria aeronáutica cada vez más, y cuando se formó la Asociación de Helicópteros, me gustó, conocí la actividad gremial, encontré que era súper entretenido llevar problemas comunes y tratar de resolverlos desde una mirada muy colaborativa. Ya en esos años también comencé a asesorar a operadores aéreos y también a un fabricante aeronáutico, y con quienes sigo todavía vinculada, trabajando, ¿ya? Y ahí cada vez viendo más en detalle de los fierros, por decirlo así, de las aeronaves, del negocio, me fui enamorando de ese trabajo. Y también de la actividad del voluntariado, que es una asociación gremial. Entonces, luego vino de a poco el espacio. Formamos con varios otros abogados aeronáuticos el Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y del Espacio. Y ahí nos conocimos con especialistas en derecho espacial en ese minuto, que querían hacer de alguna manera también el mentorazgo, ya de ir preparando a la nueva generación. Y yo entré en ese grupo y en esa dinámica de ir aprendiendo. Y nos topamos el año 2014, si mal no recuerdo, con una convocatoria que hizo la SUBTEM para revisar la política espacial que tenía Chile en ese minuto. Le llegó una invitación al instituto y yo levanté la mano y dije, yo quiero estar de todas maneras en ese, que de nuevo es un voluntariado, o sea, había que invertir bastante tiempo en ese trabajo, pero yo ya sabía que me gustaba hacerlo. Y participé, y de 60 profesionales que fuimos convocados, por supuesto terminamos el gran choclo por el camino, y terminamos como 15 en el fondo haciendo el trabajo. Bueno, fue súper enriquecedor. Y a partir de ese último trabajo nos encontramos una nueva generación de profesionales en torno al espacio y decidimos ahí reactivar la Asociación Chilena del Espacio, ACHIDE, que había sido creada en 2000 por los ingenieros que participaron en el proyecto, en el programa FASAT, y que había caído en una inactividad cuando se creó la Agencia Chilena del Espacio. Ya, pero la Agencia Chilena del Espacio sabemos que quedó por el camino, sin embargo, ACHIDE quedó inactiva, quedó dormida. Hasta que ocurrió esto, el 2014, y decidimos reactivarla. Y digamos que de esa manera es como llegué ahora a donde estoy, tomando en el mundo gremial como dos lugares, que es presidiendo la Asociación Chilena de Helicópteros y presidiendo la Asociación Chilena del Espacio. Un pie en una industria y otro en una industria emergente, como es la espacial, y que son primos hermanos, son muy, muy, muy cercanas, ¿ya? Y muy contenta por eso, la verdad. Le dedico, yo creo que la mitad de mi tiempo. Genial. Qué buena historia. Qué entretenido poder escuchar cómo fue naciendo algo y sobre todo que me decías de voluntariado, de cosas que te llamaban la atención a ti, por eso fuiste profundizando y llegaste a esto del espacio que para mí, y sé que estás de acuerdo conmigo, que es fundamental para el resto de la historia de la humanidad. O sea, el futuro de lo que va a ser Chile en esta nueva industria, si se puede llamar así. Sí, es una dimensión estratégica para todos los países, obviamente no somos la excepción. Y por cierto que es un tremendo desafío para países en desarrollo, como el nuestro, de una actividad espacial muy emergente, pero sobre todo que tiene costos alternativos importantes con la plata. O sea, cada dólar en el fondo es cuestionado de, bueno, ¿por qué ponerlo en el espacio y no construir hospitales o casas? O siempre vamos a estar nosotros en esa disyuntiva porque nunca hemos invertido en investigación, en ciencia. Entonces, poner un tema sobre la mesa como el espacio es muy difícil y uno tiene que empezar a hablar lenguajes nuevos, como es el lenguaje más político.
¿ya? Y plantear a quienes son los tomadores de decisión de que esto no es un gasto, de que esto es una inversión. Y que no es tanta inversión. O sea, lo que vale un puente versus esa plata puesta en investigación para que las universidades desarrollen proyectos espaciales, o sea, lo que se capitaliza y lo que se logra de eso es muchísimo, es muchísimo. Pero a esos tomadores de decisión les cuesta a veces ver cuáles son esos beneficios, ¿ya? Y ahí es donde las asociaciones, existe Chile, existen otras entidades y todas nosotras, en el fondo, tratamos de comunicar, de informar de que el bienestar o el beneficio para Chile, en la posición que ocupamos dentro del mundo, siendo una economía pequeña, siendo un país en desarrollo, es enorme, porque necesitamos hacer monitoreo a gran escala de muchas cosas. Por ejemplo, necesitamos estrechar la brecha tecnológica dentro del país. En fin, muchas necesidades que son primordiales hoy en día se resuelven con la tecnología espacial. Y eso es algo que tenemos que saber comunicar y que cuesta mucho. Es cierto. Justamente eso conversábamos cuando grabé el capítulo con Manu de Octaspace, del tema de la visión a largo plazo, que al final los gobiernos apuntan a la decisión que les va a dar votos a ellos y que al final van a durar 4 años, y más que eso no hay mucha visión a largo plazo, que es lo que puede hacer la diferencia en un país y en una región. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, exacto. Y espacio es, por definición, de largo plazo. Los proyectos de investigación, los programas. Entonces ahí está la importancia de desarrollar primero una institucionalidad, ya que tenga solidez jurídica. Ya ahora me voy a poner de boleya, en el fondo tiene que estar creado por una ley, tiene que tener patrimonio propio, tiene que tener personal de dedicación exclusiva. Eso es fundamental, si no, no tiene continuidad. Y una política espacial que trascienda el ciclo político. ¿Ya? Los temas del espacio, y eso es una ventaja, sí son ajenos al ciclo político en términos de que tanto a izquierdas como a derechas pues, le parece igualmente estratégico, o sea, es igualmente importante como la Antártica. Claro. Que más allá de cuál es el sector político que gobierna la Antártica de manera indiscutible, es estratégico para el país. Pues bien, el espacio es nuestra nueva Antártica, ¿ya? Y de eso es que tenemos que convencer a quienes toman las decisiones para hacer de este tema algo permanente e integrarlo a la estructura del Estado de manera permanente. Exacto. Oye, Loreto, y en este rol que cumples como presidenta de la CHIDE, me gustaría que nos contara un poco qué actividades se dedica la CHIDE, cómo funcionan, cuáles son sus proyectos actuales y cómo se ven en los próximos, no sé, 5 a 10 años, que van a ser años tan importantes para el New Space, que se llama, con todo lo que se ven los lanzamientos y la nueva llegada a la Luna y la próxima llegada a Marte. Bueno, la asociación reúne actualmente casi 60 profesionales. Ya hemos recibido muchas solicitudes de gente que le interesa el espacio, pero la verdad es que nuestros estatutos y el concepto de las asociaciones es de reunir a expertos, o sea, personas que ya tienen o un grado académico de alguna carrera vinculada con el espacio o experiencia profesional laboral vinculada con actividades espaciales. Ese know-how, que obviamente no es amplio, sino que es de un nicho de profesionales, es el que se pone a disposición en Chile para el desarrollo de esta actividad, para promoverla, para difundirla, desde un rol que es muy articulador. Es decir, como no tenemos una industria espacial, la idea es promoverla. El sector privado abre los ojos también, porque así como tenemos que convencer y poner este tema frente a los tomadores de decisión en el mundo público, tenemos también que hacerlo respecto del mundo privado. Ya en este minuto básicamente la academia lo mira y hay universidades con proyectos satelitales y hay estudiantes y egresados que están haciendo sus tesis, qué sé yo. Pero del mundo privado también están ajenos y ahí tenemos que llegar a organizaciones de innovación, a asociaciones gremiales grandes, digamos, de empresas medianas y grandes con este mensaje, para que miren los distintos sectores productivos toda la utilidad que les reporta la tecnología espacial. Entonces, ese rol de comunicar el tema, de enganchar proyectos del mundo académico al mundo privado, al mundo público, eso es el rol que ha estado asumiendo a Chile.
¿ya? Y ciertamente nuestro corazón está puesto en que la institucionalidad acoja a una entidad permanente como sería una Agencia Chilena del Espacio, que se intentó, existió una vez, pero existió vía un decreto, sin patrimonio propio, sin un domicilio conocido, entre comillas, es decir, Claro. una institucionalidad que rotó desde la Subsecretaría de Defensa a la Subsecretaría de Economía, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. No tenía una casa propia, no tenía personal, todo el mundo repartido. Entonces, ese tipo de organizaciones no sirven, en el fondo son superficiales, son efímeras. Claro, se diluyen eventualmente. Claro. Exacto, y así pasó. Entonces, el corazón de lo que queremos ahora hacer como meta de inmediato plazo es promover fuertemente el desarrollo de una política espacial como primer paso y el segundo paso, o dentro de esa política espacial como primer objetivo, la creación de una institucionalidad. Y dentro de Chile tenemos un comité, nos estructuramos en comité y tenemos un comité de entorno político y legal que está trabajando en un borrador de proyecto de ley de actividad espacial y agencia espacial. Tiene dos sentidos, ¿ya? El sentido de crear una institucionalidad, pero con un objetivo muy concreto, ya Claro. que es el de no solo coordinar, ¿ya? La actividad espacial dentro del sector público, sino que establecer las reglas básicas para que el mundo privado y académico realice actividad espacial. Entonces, pueda regular, pueda autorizar, pueda fiscalizar actividad espacial privada y académica que se hace en Chile y que existe hoy en día, pero que existe de manera inorgánica. Ya tienen que ellos además ir a tocar muchas ventanillas distintas y la idea es que una agencia espacial podría ser esta suerte como de ventanilla única por medio de la cual se pueda desarrollar esta actividad. Entonces, la agencia espacial es clave para que esto funcione bien y eso es como nuestro primer gran objetivo inmediato. Pero luego, a Chile, y de hecho ahora estamos trabajando en el plan estratégico para los próximos 5 años, donde tenemos que definir cómo profundizamos este trabajo, ya cómo vamos enganchando con el SNSAT, que es el programa de infraestructura espacial a través del desarrollo de satélites y construcción de satélites en Chile, de construcción de un Centro Nacional Espacial que está haciéndose por el Estado de Chile, ya con fondos que vienen de la defensa, pero liderados por un consejo espacial, presidido por un ministerio de ciencia, ya que va a poner a disposición de todos esta infraestructura. ¿Cómo enganchamos ese programa con el mundo privado para capitalizarlo? Para que los equipos de ingenieros de las distintas universidades que van a construir esos satélites se queden en Chile, no se nos vayan al extranjero, sino que se queden en Chile. Existe un mercado ya que les permita desarrollar esos conocimientos y esas capacidades acá en el espacio. Desde ese punto de vista es interesante porque ofrece trabajos de muy alta preparación, son trabajos y puestos de trabajo muy sofisticados y que pueden ser competitivos con sus pares del resto del mundo. Entonces, ¿cómo vamos estimulando la creación de startups? ¿Cómo vamos posicionando esas startups? ¿Cómo vamos haciendo que esas startups tengan continuidad en Chile? Porque el Estado no puede ser el único oferente o demandante de servicios espaciales, sino que tenemos que buscar que los sectores productivos en Chile se den cuenta de que esto les es muy útil y que por lo tanto necesitan de estos servicios. Entonces así ir armando este ecosistema. Ese trabajo es el que estamos vislumbrando como un objetivo de mediano plazo, de empujar la creación de este ecosistema, ya de comunicar, de articular. Por ahí va nuestro... Con respecto a lo que mencionabas, me parece muy interesante la parte de que al tener una institucionalidad en cuanto a un ente espacial, aparte de todo lo que mencionabas, siento que también te da un lugar donde ir a la persona, a la sociedad civil común y corriente que quiere saber algo o quiere participar de la actividad espacial. En este minuto, que es lo que tú mencionabas, yo creo que uno no sabe a quién acudir. Uno busca en Google y quizás encuentra la Asociación Chilena del Espacio, un par de organizaciones más que se dedican a algo parecido, pero no hay mucho más. Y totalmente, como dices tú, la forma de tener un canal como general que represente a Chile, creo que nos haría muy bien a todos y nos podría ordenar mucho mejor.
Sí, y esto es efectivo de dos vías. Internamente, como esta suerte de ventanilla única, con el título arriba, Asuntos Espaciales, Claro. pero también desde afuera, o sea, el espacio es una actividad internacional. Ya es una, en el espacio extraterrestre no hay soberanías, ya es una Antártica. Vuelvo a la misma analogía. Entonces, como el objetivo primordial, de acuerdo al Tratado del Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, es el uso pacífico, que le dé un acceso equitativo a todos los países más allá de su nivel de desarrollo, ya para el bienestar de toda la humanidad, ya esas son las expresiones que usa ese tratado. Pues bien, los programas, y además por la exigencia de recursos que demandan estos proyectos espaciales, muchos de esos programas son colaborativos, son por naturaleza internacional, ¿ya? Entonces, la existencia de una agencia espacial también nos permite tomar esas oportunidades que hemos estado perdiendo por muchos años. O sea, Chile ha sido interesante para hacer actividades espaciales desde hace mucho tiempo, pero intentos se han diluido, digamos, en la burocracia o en el mundo de todas las agencias y entes que conforman el Estado, porque no hay una ventanilla única, ¿ya? Y eso tiene que terminar. O sea, la actividad espacial en los años 60 tuvo un auge por el contexto de la Guerra Fría. Luego se duerme un poquito y ahora ha tenido un renacer muy potente por razones políticas y porque los privados irrumpen fuertemente en la actividad espacial y la hacen profitable, digamos, la hacen rentable, ¿ya? Porque la estandarizan, eh, abaratan costos fuertemente. Entonces, hoy en día, una universidad, una empresa, está en condiciones de lanzar su propio satélite. A eso hemos llegado. Entonces, en ese contexto completamente distinto a lo que existió en los años 60, por cierto que países como el nuestro no tienen que conformarse con ser testigos, como nos tocó ser. No obstante, tuvimos cierta actividad espacial, ¿eh? Pero ahora tenemos que tenerla de otra manera. Tenemos que hacerla nuestra, tenemos que capitalizarla y tenemos que ser partícipes activos. Y no es una quimera, porque el espacio es mucho más allá que cohetes y astronautas. Y por cierto, los queremos algún día tener. Y felices en el fondo de que alguien con la bandera chilena vaya al espacio o un módulo tenga la bandera chilena, pero eso no es marketing, sino que eso tiene que ser el resultado de un desarrollo tecnológico, de un know-how. Ya, eso es lo que nos importa, que sea conocimiento que efectivamente se pueda desarrollar en Chile a partir de programas que hagamos de forma colaborativa y con el tiempo, ojalá, de manera autónoma, pero son muchos recursos que hay que poner, por lo tanto, y siendo realistas, obviamente hay que partir pensando en que tengamos estos proyectos colaborativos, pero desde una base institucional sólida que tenga también una estrategia clara. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos de un programa de colaboración? ¿Qué es lo que queremos de un acuerdo de cooperación tecnológica, de transferencia tecnológica? Ya no, con la astronomía, por ejemplo, tenemos el caso de que Chile tiene la capacidad, el 70% de la capacidad de observación instalada en el país prácticamente, y el 10% de esa capacidad de observación está reservada para chilenos. Pues bien, podríamos haber negociado mejor, podríamos haber capitalizado más nuestros cielos a cambio de transferencia tecnológica, nos quedamos cortos. Si uno conversa este tema, me he sentado más de una oportunidad de conversar con los astrónomos, y la opinión, mirando hacia atrás, es que, claro, podríamos haberlo capitalizado mucho más. Ya Chile tiene una generación de astrónomos, pero de primerísimo nivel, pero podríamos además tener una cadena de proveedores, ya que resolvieran necesidades técnicas de, digamos, esta actividad, y sin embargo no la tenemos. Se importa mucha de esa capacidad. Entonces, no capitalizamos en industria, no capitalizamos en otras áreas. Entonces ahora que tenemos que aprender de esa experiencia, no es que haya estado mal, estuvo bien, pero Chile no tenía una estrategia clara. Ahora la tenemos que tener
Y para eso, de nuevo, hay que tener una política espacial, que es la primerísima misión que tiene el Consejo Asesor Presidencial en materia espacial que existe hoy en día en Chile, porque tenemos una institucionalidad. Lo que pasa es que no es una agencia espacial, ya, sino que es una reunión, es un consejo de ministros, de 6 ministros, que tiene un secretario ejecutivo, por primera vez, un ente que está a nivel ejecutivo, pero que no es de dedicación exclusiva. Entonces ahí tenemos limitantes, tenemos cuellos de botella. Entonces obviamente que no es lo ideal, es un paso y lo valoramos mucho, pero tenemos que llegar a una agencia espacial para realmente hacer la pega en este ámbito y sacarle todo el provecho a insertar a nuestros jóvenes y a nuestros futuros profesionales en esta nueva dimensión de bienes, servicios, industria, que es el espacio. Sí. Y desde tu punto de vista, esta reunión que hay de ministros, este paso que estamos conversando, ¿es es un paso más al poder tener la agencia? ¿O cómo lo ves tú? Como, ¿qué tan cerca estamos? Porque se nota que desde su lado están haciendo un trabajo, pero ¿hay intenciones de parte del gobierno de avanzar en ese lado? ¿Qué es lo que han conversado? O no sé, ¿cómo lo llevan en este minuto este tema? Mira, sin duda, eh, el Consejo de Ministros que actualmente existe es un paso que hemos dado acercándonos a la institucionalidad definitiva. Antes teníamos también un Consejo de Ministros, pero era demasiado grande. O sea, si cuando recuerdo eran 11 ministerios. Ya, entonces cuando los grupos son muy grandes, es de todo y es de nadie, por decirlo así el tema. Y no había por ley asignado, no se había asignado la competencia de este asunto. Ya siempre era un decreto supremo. Y como te conté antes, esta suerte de consejo rotó, ya, Claro. de economía a defensa, a la subsecretaría de telecomunicaciones. Entonces, cada uno ponía un énfasis distinto. Eso no funciona en el largo plazo. No funcionó. Pero ahora dimos otro paso que fue optimizar la integración primero de ese Consejo de Ministros que se está circunscrito a aquellos directamente vinculados con el tema espacial. ¿Cuáles son? El Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales, ¿ya? Y creo que me falta uno. Bueno, también está la Fuerza Aérea, ¿ya? No sé si lo nombré todo, parece que me falta uno. Bueno, y perdón, el más importante, que lo preside, que es el Ministerio de Ciencia. ¿Y por qué? Porque la ley que crea el Ministerio de Ciencias, el artículo 3º, letra G, si mal no recuerdo, le asigna ya la competencia de los asuntos espaciales en coordinación con el Ministerio de Defensa y de Telecomunicaciones. Así lo dice la ley expresamente. Entonces, en cumplimiento de ese mandato es que se reestructura el Consejo Asesor solo con estos 6 ministerios y la participación de la Fuerza Aérea, que es el operador espacial que tiene Chile, ¿ya? Y se crea ahora una instancia nueva que es una Secretaría Ejecutiva, ¿ya? Esa Secretaría es un órgano ejecutor que antes no existía, ¿ya? Y que de la cual va a colgar luego comités técnicos. Van a haber varios comités técnicos que van a tener una composición público-privada mixta. Entonces, esa nueva estructura, ¿ya? Y con un nivel ejecutivo donde hay representantes, además del secretario ejecutivo, hay representantes de nivel ejecutivo de todos los ministerios que conforman el Consejo Asesor. Estamos ya hablando de 3 niveles de institucionalidad. Un nivel estratégico, donde están los ministros. Un nivel ejecutivo, ¿ya? Y luego un nivel técnico con estos comités de integración público-privada, donde naturalmente organizaciones como la nuestra, las universidades, qué sé yo, ya pueden participar directamente. Entonces, por cierto que es un paso, pero es insuficiente, porque no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, no tiene funcionarios con dedicación exclusiva. Es clave. Claro. Hoy en día son todos compartidos, entonces este espacio part-time avanza en algunas cosas, pero va muy lento cuando el mundo resulta que va a otra velocidad y las oportunidades se nos cruzan. Entonces ahí es donde a Chile trata también de participar, de apoyar, de contribuir en todo lo posible para que nos vayamos moviendo
hacia la institucionalidad definitiva. Y sí vemos que existe voluntad en ese sentido, pero el primer paso, por cierto, es la política espacial. ¿Ya? Ahí están las definiciones estratégicas elementales, dentro de la cual esperamos que esté la agencia espacial. Pero ciertamente tiene que haber también una voluntad para que haya una glosa en el presupuesto de la nación, por ejemplo. O sea, si agencia espacial sin glosa presupuestaria también queda en el camino. Entonces, todo eso hay que trabajar y sí vemos que hay voluntad, pero han habido varios cambios. O sea, de hecho, la ministra de Ciencias acaba de cambiar por segunda vez, ya en menos de un año, 3 ministros de Ciencias, que es el que preside este consejo. Entonces, eso obviamente que lo ha hecho un poco más lento de lo que hubiésemos querido. Loreto, quería hacerte una pregunta, algo que se me vino un poco a la cabeza conversando contigo y también retomando algunas conversaciones que he tenido con otros personajes del espacio latinoamericano y chileno. Y es que, volviendo al punto que estábamos hablando antes de los satélites, es muy común que los países hagan estos tremendos paquetes espaciales o políticas espaciales para mostrarse y decir, oye, nosotros también estamos en el espacio, pero que si uno va al contenido o si uno va un poco más allá, es difícil poder sostener esos programas por X o X razón. Y siempre he sentido que más allá que solo mostrar que tenemos satélites o somos un país que tenemos satélites o que la gente piense que el tener satélites es la forma que tenemos de estar en el espacio, podemos especializarnos con industrias que nosotros ya somos fuertes. Y al ser fuertes en esa industria, podemos traspasar ese conocimiento que ya lo tenemos a actividades que se pueden hacer en el espacio. Y obviamente esto te lo pregunto porque sé que tú tienes conocimiento al respecto, que es específicamente el tema de la minería, que ahí nos puedes contar un poquito qué es lo que se está haciendo al respecto de eso. Y otra cosa interesante que también lo conversé con otra abogada chilena que se dedica al espacio, que es Laisy Casas del Valle, que tú la conoces muy bien, es que el derecho espacial en Chile es muy fuerte. Y eso se nota, porque yo he conversado con muchos abogados espaciales por toda Latinoamérica y Chile es un referente. Entonces, inmediatamente me da la sensación que quizás nosotros podemos ser lo que es para Canadá, por ejemplo, los brazos robóticos, que el mundo sabe que el brazo robótico que está en la Estación Espacial Internacional es canadiense. Quizás Chile podemos ser el referente mundial en derecho espacial. Y al mismo tiempo me gustaría saber tu opinión, porque tú estás metida en el derecho, eres abogada, y siento que esas dos aristas las podemos explotar bien fuerte. Sí, yo creo que voy a contarme una frase que dijo Alejandro López en la conversación que tuvo contigo para tu podcast, que es el talento que hay en Chile. Ya, de verdad que en esta organización yo creo que la mejor de las sorpresas que he tenido es el nivel de excelencia de la gente que lo integra. O sea, yo te digo, yo soy lejos, la más penca de todos. Yo no tengo título, yo no tengo grado académico en temas ni aeronáuticos ni espaciales. Ya, mi know-how viene de la praxis. Claro. Ya 20 años trabajando en estos temas. Pero el nivel de los profesionales, de los académicos, es impactante. Y en el fondo dice, oye, tenemos la materia gris, tenemos que creernos. Y eso es algo que también te dijo Alejandro. Y que tu hermano, que también escuché su conversación, lo vemos. O sea, realmente tenemos que ser capaces de tenernos fe, de convicción. Muchas veces he dicho que el espacio es un mundo de C, la letra C. Ya hay que tenemos capacidad, tenemos que tener convicción. Y ciertamente hay decisiones que son estratégicas y la estrategia de Chile para insertarse en esto no va a ser producir lo mismo que hace Francia, ponte tú, que son campeones en óptica. Entonces, no, ir a competir en eso no tendría mucho sentido, por ejemplo, o pensar que vamos a construir el rocket más grande del mundo tampoco tiene mucho sentido porque tienen las superpotencias en eso. Pero ¿para qué somos buenos? Como se diría coloquialmente. Para la minería, para la industria forestal, para la industria pesquera. Yo creo que renegar de estas industrias extractivas muchas veces es un error, porque a veces uno dice tenemos que salir de explotar recursos naturales y movernos hacia la tecnología. Cierto, pero no vamos a hacer eso olvidándonos de nuestro know-how, de estas actividades para las que somos buenos y que tienen mucha tecnología
incorporadas, sino que a partir de ellas evolucionar, ¿ya? Y eso es lo que hemos querido hacer con la minería, concretamente, ¿ya? Decidimos partir por ahí. ¿Por qué? Porque es claramente una industria donde Chile es líder mundial. Y es una industria que necesita también resolver muchos desafíos. Entonces nos pareció que era bueno el momento. Y nos acercamos como a Chile, a la Cámara Minera de Chile, ya para trabajar con ellos un proyecto de creación de una fundación que ya llegó a puerto, existe, la firmamos y está legalmente constituida, que se llama Instituto Chileno de Astrominería. Ya su nombre corto es Astromin. Y este instituto lo que pretende también es articular, pero ya dentro específicamente de este sector productivo, juntando, reuniendo a compañías mineras, a empresas proveedoras de bienes y servicios para la minería, por cierto, todo el know-how que tiene Chile en esta materia, ya para acercarle el espacio, que se capaciten y entiendan bien el espacio y que trabajen en el espacio. Ya, porque a partir de ese trabajo del espacio vamos a poner a Chile en una actividad que va a ser fundamental para que el humano se establezca en las aldeas espaciales, aldeas lunares, marcianas. La minería en el espacio es mucho más amplia que la extracción de minerales. Ya tú tienes minería del agua, tienes minería de tierras raras, o sea, tienes que hacer minería para el establecimiento mismo de las misiones espaciales. Por lo tanto, el know-how minero tiene un uso muchísimo más amplio, desde la mirada del espacio. Ahora, desde la mirada de la minería, es muy interesante el trabajo porque la utilidad no es de ciencia ficción, ya no es para 3 generaciones más, no. Cuando buscamos desarrollar una actividad productiva en el espacio, con el desafío de que tienes que hacerlo sin agua, sin oxígeno, por ponerlo en términos muy simples, vas a estar resolviendo desafíos de la minería actual terrícola, por decirlo así. O sea, los grandes problemas que tiene, a lo que se enfrenta la minería hoy en día, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con el uso de las aguas, tienen que ver ya con el impacto que generan en el medio ambiente. Pues mucho de eso se puede ayudar a resolver con tecnologías desarrolladas pensando en la minería espacial. ¿Ya? ¿Cuántas soluciones que hoy en día usamos en forma cotidiana vienen del espacio? Ya los paneles solares son espaciales y son parte hoy en día de la generación de energía eléctrica a nivel doméstico, incluso. ¿Ya? ¿Cuántas otras inventos espaciales son parte de nuestra vida cotidiana? O sea, sin ir más lejos, además el uso de los satélites para ver el clima y saber cómo vestirnos, para llegar a nuestro destino usando una aplicación con GPS, en fin. El espacio es parte de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Y también puede ser parte de un sector productivo. La tecnología satelital le va a servir muchísimo a la minería, ya porque, de nuevo, todo el monitoreo de gran escala se hace en forma satelital. Y para hacer minería espacial necesitas know-how minero y necesitas astrónomos, porque los astrónomos son los que pueden detectar cuáles son aquellos asteroides que tienen recursos minerales interesantes para el ser humano. Pues bien, tenemos ese know-how en Chile. Entonces, si vas sumando piezas, partes, vas armando este Lego, ¿ya? Y para eso necesitamos, por cierto, todos los profesionales que vienen del mundo STEM, todos los profesionales que vienen de la minería pura y dura, por decirlo así, pero también a todos los otros profesionales, y aquí voy a la otra pregunta que tú me hiciste, que tiene que ver con el derecho espacial. Todos estos desarrollos requieren de abogados. ¿Le gusta o no al resto del mundo? Somos medios necesarios, porque toda esta actividad requiere de una gobernanza, requiere de una organización, requiere de una estructura. Y en eso Chile tiene una tradición de derecho internacional que ha sido destacada, ¿ya? Y a partir del derecho internacional nos acercamos al derecho espacial. Los concursos de derecho internacional para egresados o estudiantes de derecho existen desde hace muchos años. Y por eso Chile pudo, de alguna manera, insertarse en los concursos que hay de derecho espacial a nivel internacional. Y han sacado equipos que les ha ido muy bien, muy bien. Y de ahí entonces que en materia de derecho espacial tenga Chile un lugar tan destacado. Entonces,
tenemos ahí ese know-how que muy probablemente se nos empiecen a escapar del país, van a hacer sus programas afuera, pero la idea de nuevo es darle oportunidades acá dentro de Chile. ¿Ya? Y sumar ese know-how con el de otras áreas que vienen también del humanismo, como la psicología, que es muy importante, de otros ámbitos como del mundo STEM y vinculados como es la arquitectura extrema, la arquitectura espacial. ¿Ya? Y en Chile hemos querido tener esa visión interdisciplinaria, convocando profesionales de manera muy amplia. De hecho, tenemos en la mira a convocar más profesionales del mundo artístico, aunque suene como medio esotérico, no es esotérico. ¿Ya? O sea, los profesionales del mundo de las artes musicales, de las artes plásticas, son importantes también, porque el mundo STEM nos va a llevar al espacio, la ingeniería nos va a llevar al espacio. ¿Ya? Los arquitectos van a hacer que ese espacio sea habitable para seres humanos. Pero esos humanos tienen que tener un mundo humanizado. ¿Ya? Y en eso el humanismo y las artes nos van a permitir que esa vida sea sustentable en el espacio, desde la mirada humana, probablemente tal. Porque los trabajos van a ser robóticos. Ya vas a tener los obreros, por decirlo así, que no pueden estar a la intemperie porque tienen radiación, porque no hay oxígeno, van a ser robots, ¿ya? Pero los humanos que van a estar detrás necesitan sobrevivir como especie, ¿ya? En sociedad, en fin. Entonces tienes que organizar esa sociedad, ya tienes que hacerla vivible, ya tienes que tienes que humanizarla. Entonces, todos los ámbitos del conocimiento son importantes, pero hay algunos ciertamente donde tenemos fortaleza. Y por ahí tenemos que partir trabajando. Y luego ir complementando con las otras. ¿Ya? Quizá no necesariamente pensando en que vamos a competir y ganar la carrera de ser los súper representantes de la minería espacial o el derecho espacial, pero ciertamente ocupando un lugar destacado. ¿Ya? Pero de nuevo, esa estrategia hay que hacerla bien, ¿ya? Para posicionarnos bien, para que ese know-how realmente quede en Chile. Y el brazo robótico, así como los canadienses le pusieron su marca, y está en la Estación Espacial Internacional, bueno, que el robot minero o el diseño de la faena que se instale en Marte, por ejemplo, para la misión marciana, ya tenga ese know-how chileno, de verdad. ¿Ya? Y eso es súper importante, más allá del marketing, de que haya una bandera, hay un nombre, es lo que realmente nos sirva a nosotros como país y que eso beneficie al país. Porque siempre la pregunta es, bueno, ¿y de qué le sirve a Chile que haya know-how minero en Marte? ¿De qué nos sirve? Entonces, para responder realmente a esa pregunta es de que tienes profesionales en Chile que van a estar desarrollando esa actividad, que tiene un valor, ¿ya? Y que va a resolver problemas que son también actuales y locales, ¿ya? Porque de esa tecnología resultó una solución que permitió, por ejemplo, que la producción en Chile se haga usando muchísimo o casi nula agua, por ejemplo, si es que llegamos a resolver eso, ¿ya? Por tanto, la utilidad está, y la utilidad no es indeterminable en el futuro, sino que es actual, presente. La tecnología espacial resuelve problemas actuales y presentes. Y el monitoreo del cambio climático, por ejemplo, es satelital. ¿Ya? Y así, eso me sigue, podemos dar muchos ejemplos, pero para nosotros la convicción, además está decirlo, es total respecto de la importancia estratégica que tiene este ámbito y de lo buenos que somos, que podemos hacerlo, pero tenemos que tenernos fe. Volviendo a tu pregunta inicial, tenemos que creernos al cuento. Yo puedo decir responsablemente que presidiendo esta organización me he dado cuenta que sí, tenemos la gente para hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo. Lo que necesitamos es convicción y ciertamente voluntad política, ¿no? Porque en esto tenemos que tener el apoyo del Estado, porque hay que hacer ciertas inversiones. Existen ahora esas inversiones en infraestructura que vienen con plata del mundo de la defensa, pero esas inversiones tienen que tener una continuidad en el tiempo. Entonces necesitamos voluntad política para que así sea. Exactamente. Y con respecto a lo de los trabajos que van a tener que ver con el espacio o que tienen que ver con el espacio en este minuto, siento que trabajar para una tecnología espacial o
alguna entidad que tenga que ver con el espacio, le da un sentido de propósito a ese trabajo demasiado grande, porque estamos tratando de lograr empujar la raza humana a que podamos vivir más allá de lo que jamás nos hemos imaginado. O sea, si comparamos ese sentido de propósito con un sentido de propósito de estar trabajando, no sé, en una oficina de 24, no 24/7, pero 5 días a la semana, 45 horas a la semana, es totalmente, yo creo que ni siquiera se comparan. Por eso siento que también desde ese lado viene una inspiración muy fuerte, como del propósito que va a tener el trabajo de las personas que estén ahí. Mira, la necesidad de explorar, de mover los límites, de correrlos, yo creo que es innata al ser humano. Yo creo que ahora tenemos la gran fortuna de que podemos hacerlo sin necesidad de dejar atrás a nuestras familias y subirnos a un barco y cruzar a un mar de un planeta que creemos que es plano y nos vamos a caer en el horizonte hacia el suelo, hacia el infinito, hacia abajo. No, ya pasamos esa etapa de, de una exploración a ciegas, sustentada casi en la fe, con muy pocos instrumentos científicos en el fondo. Y ahora estamos en una etapa en que a través de medios tecnológicos podemos hacer esa misma, satisfacer esa necesidad tan humana, tan natural de querer explorar, sin renunciar a nuestra vida, sin renunciar a nuestra familia. Podemos hacerlo por Zoom, por ejemplo. Ujú. Y hacer, porque para que vayan astronautas aparte, es tanta la gente que tiene que trabajar detrás, ¿ya? Y todos movidos por una pasión. Yo entiendo que tu pregunta va por ahí. En el fondo, la imagen del oficinista que está de alguna manera haciendo una pega repetitiva, llevado un poco por la inercia, pálido, con color papel roneo, decíamos cuando estábamos en la universidad. Ya no es así, ahora es color pantalla en el fondo. Claro. La diferencia de eso a realizar una actividad que te apasione, es total. Y cuando uno explora, yo creo que uno engancha mucho con la pasión, ¿ya? Y quieres estar en Chile. Yo en lo personal me siento muy apasionada de esto, del mundo, en mi caso, del mundo aeroespacial, ¿ya? Porque volar tiene eso también maravilloso, esa magia en el fondo de hacer algo que es un imposible. No tenemos alas de nosotros, pero en desplazarnos por el aire que no solo es eficiente, sino que es también mágico. Entonces, ese gancho como con la pasión mueve mucho, ¿ya? Y el espacio y la actividad aeroespacial tiene esa gran riqueza, ¿ya? De que nuestra razón, nuestro conocimiento, nuestro know-how, ya se engancha con un fin que nos trasciende, que nos supera y que nos apasiona, ya que es que nuestra raza humana pueda extenderse por el universo, ¿ya? Y pueda vivir incluso más allá de lo que puede ser el ciclo de vida de nuestro planeta. Exacto. Nada más y nada menos. Literalmente. Dos cositas que acotar. Uno, que me hiciste recordar lo que me dijo Alejandro López también en el capítulo que mencionabas delante, que la gente que trabaja en el espacio es que es feliz y se siente realizada. Por lo mismo que estamos conversando, por la pasión, por el propósito que sienten. Y lo segundo es que quiero irme a la parte más bien final de esta conversación y entrar un poco más en la parte personal. Y me gustaría saber qué piensas tú que es un buen consejo, o quizás de la experiencia o de parte de toda tu trayectoria que llevas en esta carrera y estando en el puesto que estás, como para darle a una persona que quiere meterse al espacio, que quiere entrar un poquito más en esto, o que tiene una carrera totalmente distinta y quiere transicionar a poder desarrollarse en el espacio y aportar a esta cruzada que tenemos los que estamos metidos acá. Bueno, primero está la convicción, ¿ya? Si uno detecta que le gusta esto, en la universidad yo nunca me imaginé que iba a derivar, digamos, a mí. Pero de a poquito me fui enamorando. Y es eso, ¿eh? Uno de a poquito se va enamorando de una actividad.
se va apasionando y de la pasión pasa al amor. Así como Es cierto. y cuando uno tiene ese enganche con una actividad, hay que hacerlo. Eso es lo primero. Si tienes la convicción, sabes que te gusta, hazlo. Porque trabajar en algo que te gusta no te va a hacer nada más feliz que eso, junto con la pareja que elijas para compartir el resto de tu vida. Son las dos cosas que yo creo construyen la felicidad de una persona. ¿Ya? Entonces, cuando tú detectas que el espacio llena eso en ti, pues bien, tienes que tener persistencia, porque en Chile obviamente no es fácil. Las fuerzas no están dadas, las cosas no están dadas, somos emergentes en esto, es vanguardista. Por lo tanto, tienes que estar dispuesto a dar parte de tu tiempo solo en crear esa oportunidad. Cosa que en otros ambientes, en otros ecosistemas ya dados, tú llegas y ya están consolidados, existen. No tienes que desgastar tus propias, no desgastar, pero invertir tus energías en que exista esa posibilidad, que existan oportunidades. En Chile no. Tenemos que usar mucho de nuestro tiempo solo en que existan oportunidades y luego usar esa oportunidad. ¿Ya? Entonces hay que tener realmente mucha convicción y hay que ponerle muchas ganas, pero existe la posibilidad. Si uno tiene la convicción, hay que ser perseverante, siempre. Y eso es una regla de la vida, en cualquier cosa que uno le gusta. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Ya no dejarse derrotar por el camino. Eh, y ¿qué más podría agregar? Que ahora, al menos, quienes tengan esa convicción, por lo menos ya tienen un lugar donde llegar. ¿Qué es lo que pretende ser a Chile? ¿Ya? Queremos ser una suerte como de casa, donde puedas encontrar un network, por lo menos local, y redes internacionales que te permitan por lo menos partir de un piso, ya conocer cuáles son mínimamente las oportunidades que hay a nivel internacional. Muchos representantes de programas internacionales son miembros de Chile, por ejemplo, la misma ICI, que tiene muchos contactos afuera y es parte de Chile, y siempre nos va contando, mira, acá hay una oportunidad, acá hay una beca, acá hay... Y de todo eso vamos tratando ahí de irradiar hacia los nuevos integrantes. Y ahora, derechamente, en Chile tenemos en mira de darle más estructura a un programa de mentorazgo, ¿ya? Porque tenemos miembros que ya son súper consolidados, que están trabajando fuera de Chile, pero queremos que la experiencia de ellos pueda también atraer a nuestros integrantes más jóvenes, ya que están partiendo y están buscando el cómo. Hay que buscar el cómo, ese es un proceso de cada uno, pero ya se puede hacer y la idea de Chile es permitir brindar un lugar y un espacio, valga el concepto, para hacer esa network y buscar la manera en que puedes desarrollar ese interés, ¿ya? Y esa pasión, y que ojalá llegue a ser de una pasión, un amor permanente y hacer de eso tu vida, ¿ya? Eso queremos hacer en el largo plazo, que es ultra súper ambicioso, pero yo creo que de a poquito hemos ido dando los pasos y por lo menos los que estamos ahí, que le dedicamos tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas, lo hacemos con mucho gusto. O sea, esto es un voluntariado. Ninguno de nosotros gana un peso por esto. Pero de verdad que nos llena el alma, nos encanta. Y felices de poder hacerlo siempre que podamos. A veces tenemos que repartirnos por nuestras pegas pagadas. Yo tengo la gran satisfacción de poder trabajar en la aeronáutica, vivir prácticamente en la aeronáutica. Tengo algunos clientes que son de otros ámbitos, de minería, de hecho. Pero la gran mayoría, la mayor parte de mi trabajo es en la aeronáutica y eso me encanta. Entonces, eso es un privilegio, sí, pero uno se construye ese camino. Entonces, a todos los profesionales que quieran y miran el espacio como una oportunidad, se tienen que construir su camino, no está dado, ¿ya? Entonces, por eso que tienen que tener mucha convicción, que tienen que ponerle mucha energía a buscar esas oportunidades, ¿ya? Pero esas oportunidades están, y no es suerte, es trabajo, es cruzarse, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, en eso, si podemos ayudar desde Chile, ahí estaré. Excelente. Loreto, nada más que darte las gracias. De verdad, para mí y yo creo que para la gente que escucha el podcast y que está muy interesada
en el sector espacial. Eres una inspiración, de verdad, un ejemplo, y muchas gracias por tu tiempo. No perdamos el contacto. Bueno, para mí realmente un gusto poder compartir mi experiencia personal, lo que queremos hacer como organización. Y bueno, quizá si mi voz sirve para comunicar esto, y ese es el rol que de alguna manera al que he sido convocada a cumplir, lo hago feliz. Ya, no soy para nada la mejor abogada en derecho espacial, en ningún caso, tampoco la mejor aeronáutica, en ningún caso. Pero desde este rol gremial, encantada de dar esto, ya de irradiar, de comunicar, de hacerlo visible, de transmitir un mensaje, de invitar a participar, y si para eso sirvo, yo encantada. Pueden contar conmigo. ¿Ya? Muchas gracias por tu invitación. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.